Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Hay algo en la historia que no es como nos la contaron. Bien por pereza intelectual, indolencia o intereses ideológicos, el caso es que la historia de España se conoce bastante mal entre la mayoría de sus habitantes, que entre otras cosas y consecuencias ha supuesto el cargar con el San Benito de la leyenda negra, el salvajismo rampante en la conquista de América o la inmisericorde Inquisición. Estos pecados de nuestros antepasados, la poca lectura y los débiles planes de estudio han contribuido a tomar como verdades absolutas todo lo feo y horrible que se ha dicho de nosotros. Malentendidos que viene a remediar ahora María Elvira Roca, historiadora malagueña, nuestra invitada de hoy, que en su libro Imperiofobia y leyenda negra corrige estos errores de la historia y más, porque el tirón que está teniendo este libro, además de abrirnos los ojos y azuzarnos el espíritu crítico, que está muy bien, está contribuyendo al fomento de la lectura, pues se lee como una novela, vaya por la 8ª edición y sigue en el trono de los más vendidos en nuestro país. Ha dedicado los 2 últimos años a escribir un libro fruto de toda una vida de estudio. Es un ensayo, pero el texto de Elvira Roca se ha convertido en una especie de libro de autoayuda para los españoles, para levantar la autoestima. Este puede ser uno de los motivos por los que Imperiofobia y leyenda negra vaya por su 6ª edición. Esta profesora malagueña, que ha enseñado en Harvard e investigado en el CSIC, analiza los tópicos difundidos desde el siglo XVI, según los cuales España sería un país bárbaro y atrasado, y lo hace a través de muchos capítulos de la historia, como la conquista de América o la Inquisición, que deberíamos reaprender. Los siglos de propaganda acumulada, dice la autora, han terminado transformando los hechos en una versión del Imperio Español y de España que todos hemos aceptado, y el negro mito sigue tan vivo como antaño entre los españoles y en los países de nuestro entorno. Elvira Roca mantiene que luchar contra la leyenda negra es para España casi una batalla perdida, pero no se resiste a asumir la derrota de antemano. La derrota, decía Cervantes, es patrimonio de las almas nobles. Por lo menos hay que ir a la pelea, aunque le derroten a uno. María Elvira Roca, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bien hallado. Es un placer tenerla con nosotros, a la escritora que una semana más, aquí tengo el suplemento que sale hoy, corona las listas de libros más vendidos, con un ensayo de muchas páginas. Hay que ver, ¿eh? Es verdad, es un ladrillo. No. Si fuera un ladrillo no se leería como se está leyendo y como se está hablando de este libro. Pues la verdad es que ha sido una sorpresa para todos, para mí que lo escribí, para su padre putativo, que es Ignacio Gómez de Liaño, director de la colección de ensayo de Siruela, para la propia editorial. Realmente no esperábamos que el libro fuese a tener el éxito que ha tenido, yo nunca me lo imaginé. Y además del éxito, sobre todo, la gratitud. Me escribe las cartas, la gente, cartas tan bonitas, tan preciosas, que verdaderamente solo por eso merece la pena. Pero además, en un país donde estamos siempre tirándonos los trastos, su libro ha conseguido que hablen bien los de un lado, los de otro, los revisionistas, los más críticos con la historia. Mucha gente de un lado y de otro están hablando de su libro. Eso también me desconcierta enormemente. No sé realmente. Supongo que existía la sensación de que algo nos habían contado mal, ¿no? Y el hecho, digamos, la acumulación de datos, creo yo que ha resultado como muy clara para todos, en el sentido de que, pero cómo nos hemos tragado estas ruedas de molino, si realmente solo había que fijarse un poco para darse cuenta de que ni la historia de España era la historia de un horror, ni la historia del norte de Europa era la historia de un triunfo perfecto, ¿no? Pero ¿por qué los autores españoles, incluso historiadores que han escrito sobre nuestra historia, han alimentado eso, la leyenda negra? Porque han sido los extranjeros, Josep Pérez, los que empezaron a decir, bueno, que no fue tanto como estáis diciendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto es un fenómeno que tiene que ver con algo que a Ortega lo inquietó mucho a lo largo de su vida, ese extrañamiento que a él le preocupó. Es recurrente en su obra las referencias a por qué en España sus élites intelectuales y políticas y su pueblo parecían separados y divorciados. Porque así como nuestros intelectuales están acomplejados y nuestras clases políticas iban por la vida pidiendo perdón, el pueblo español no, la gente no es así, la gente normal no.
Y eso Ortega lo notó y intentó encontrarle una explicación a esa especie de divorcio y ese extrañamiento. Se fue a buscárselo a los visigodos y no, los visigodos no tenían nada que ver. Eso es un proceso que comienza en el siglo XVIII, cuando llega la nueva dinastía, cuando llegan los Borbones y con ellos llega la Ilustración francesa y cuando las clases letradas españolas, para poder tener oportunidades de triunfar en la corte y de triunfar en el mundo literario y tal, imitaban lo francés y con ellos se absorbió toda la hispanofobia que la Ilustración llevaba adherida a la piel, porque era rentable en su país y económicamente muy beneficiosa. No dejamos de ser unos catetos, porque en la vida y no sé, porque esto sería que para tener un poco el carnet intelectual había que denigrar a España. Efectivamente, si uno quería triunfar algo en la corte de los Borbones en el siglo XVIII, tenía que haber absorbido por los poros todos los tópicos de la España negra y, por ejemplo, como le sucede a Goya, ¿no?, que dibuja a Galileo torturado cuando eso jamás sucedió, ¿no? Pero él pensaba que realmente aquello había sucedido y dibuja esas escenas tremendas de la Inquisición, cosas que él no vio jamás. Pero realmente el poder, digamos, de la propaganda y de la imaginación es tan enorme que uno termina creyendo que todas esas cosas sucedieron cuando no las ha visto nunca, ¿no? Bueno, aquí se habla mucho de eso de la propaganda y hablaremos, pero hay que ver, me llama la atención, ya desde que me llegó este libro por recomendación de Alfredo Valenzuela, porque hay que hacer honor a la verdad, que es un compañero, periodista, amigo, apasionado lector, y me habló diciendo: tienes que leer a María Elvira Roca, el Imperiofobia. Me encantó conocerlo. Pero todo esto tiene que venir una ciudadana del Borges. Del Borges Málaga, menos de 1000 habitantes. De la Xarquía, profesora de instituto que cumple cada día con su horario en Alaurín de la Torre. Hay vida inteligente en los institutos españoles, se lo puedo asegurar. Y pertenezco a la Asociación de Profesores de Instituto, que defiende desde hace décadas que los institutos españoles siguen siendo un sitio válido para impartir conocimientos y para mejorar el nivel intelectual de este país. Pero usted también ha afirmado que de la universidad están saliendo ahora más analfabetos que nunca. Intentamos evitarlo en los institutos como da lugar, se lo puedo asegurar. ¿Qué quiere decir, que lo analfabetizan en la universidad? No, lo que sucede es que, digamos, vivimos en una etapa en la que una especie de buenismo malentendido ha llevado a una devaluación del conocimiento. Es decir, nuestro trabajo es prácticamente una batalla diaria la que hay que librar para quitar de en medio una cantidad increíble de hojarasca y a ver si conseguimos enseñar teoremas de Pitágoras, cálculo diferencial, historia de España, etcétera, etcétera. El conocimiento, que de eso se trata. Si uno no tiene conocimiento, entonces va por la vida vendido y en manos de cualquiera. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Me alegro. Pero totalmente de acuerdo. La importancia de saber, conocer... Para y entonces, ¿contra qué nos debatimos? Pues fíjese, el otro día me decía una alumna del máster de secundaria que a ellos les enseñan en el máster que realmente no importa nada memorizar ni tener cosas aprendidas en la cabeza, porque hoy día Google te ofrece todo. Y me parecía atroz, que decir, hemos confundido dos cosas que no tienen nada que ver, la información y el conocimiento. Claro. La información es una cosa y el conocimiento es otra. Y para construir conocimientos es necesario que esos conocimientos habiten en nuestra cabeza, si no, ¿cómo vamos a disponer de ellos? Bien, vamos a entrar algo más en el libro. ¿Por qué sostiene que el tópico de los españoles en América no fue, como nos han contado, no fue tan cruel, no fue tan sangriento? Bueno, pues porque hay cosas que son... Este libro es en gran medida una especie de reducción al absurdo, de puro llevar las cosas al extremo de perogrullo. Es decir, los españoles llegan a América y son siempre pocos, son siempre muy pocos. Para empezar, ¿por qué nos enteramos de que la población indígena disminuye? Porque los oficiales de la corona, porque los clérigos informan de que hay problemas de salud y por eso lo sabemos. Con las investigaciones de Francisco Guerra Pérez Caral conocemos prácticamente todas las medidas que el imperio adoptó para evitar la propagación de enfermedades en América. Y al cabo de relativamente poco tiempo tenemos unas ciudades muy grandes, bien censadas, conocemos la población que había. ¿Quién llenaba esas ciudades si los españoles eran tan pocos? Siempre pongo el ejemplo, ¿cuántos romanos vinieron aquí? Muy pocos romanos. ¿Pocos romanos vinieron? ¿Verdad? Pocos romanos vinieron, poquísimos romanos. Y América fueron muy pocos españoles. En cambio, las ciudades eran muy grandes, tenían más de 100.000 habitantes. El Cuzco, Veracruz, Cartagena de Indias. Quiere decir que algo tuvieron que hacer... Claro, para que esas ciudades estuvieran llenas de gente, de alguna manera.
y no las habían podido, la capacidad de transporte era muy limitada, y luego además el archivo de Indias, que verdaderamente es exhaustivo. Bueno, pues los más optimistas, hacia 1700 es difícil que haya ido a América españoles peninsulares más de 200.000. Entonces, ¿cómo se llenan las ciudades? Bueno, si la Inquisición española no fue la menos dura de Europa, que eso es lo que usted sostiene, ¿por qué se cree...? ¿Le puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Fíjese las imágenes que hay detrás de usted y que usted está enseñando, ¿vale? No, yo no estoy enseñando. Bueno, su programa, digamos, lo de que somos torpes. Somos muy torpes. No hago más que ser un soporte de imágenes negativas de España, y esto me irrita muchísimo. No, pero estas imágenes se ponen justamente para decir lo contrario, que es lo que usted está rebatiendo. Esas imágenes emiten un mensaje negativo constantemente, y lo llevan emitiendo siglos, y cada vez que hablamos de ello y las ponemos y las publicitamos, se quedan en la retina imágenes desagradables vinculadas al pasado de este país, cuando hay imágenes preciosas, magníficas. Como tendrá que venir otra vez, porque veo que me voy quedando sin tiempo, haremos la selección de imágenes conjuntas. Eso, ahora tenemos aquí a Diego Rivera y a un Hernán Cortés sifilítico y destruido, y hay cosas muy hermosas que enseñar. La próxima vez vamos a pactar las imágenes antes de ir al programa. Por favor, sí. A ver, por ejemplo, la quema de brujas. ¿Abundó más en España que en otros países? No, si aquí no hubo apenas. O sea, si Génesis no se equivoca en su investigación en los archivos de la Suprema, hubo 27 a la llevar a la Inquisición. Pero ahora vamos a hablar de la Inquisición. Pero es que eso no... Eso no fue. Eso no fue. Pero por eso ahora viene usted a decir que eso no fue, que es lo que se ha dicho. Pero yo tengo otras imágenes más bonitas. Próximamente. Bueno, si Génesis no se equivocó, y no se ha equivocado, y no lo creo que se equivocara ni él ni Contreras en su investigación en los archivos de la Suprema, fueron quemadas en España 27 brujas, en total en todo el tiempo. Y además esas personas quemadas por brujería en la mayor parte de las ocasiones, y más imágenes. Bueno, vamos a dejar de poner imágenes, por favor. Pongamos imágenes y se acabó. Imágenes de ella, imágenes podemos poner la de la princesa Inca con... La próxima vez seleccionaremos las imágenes, pero un poco era el referente, que es lo que usted está ahora Lo que estoy mismo. intentando decir es que en España esas condenas fueron siempre aparejadas a delitos sustantivos, es decir, nadie... fue una cosa excepcional, la condena solo por brujería. La condena por brujería iba aparejada a otras condenas, o sea, a delitos del tipo asesinatos o robos o daños a otras personas, ¿no? Al lado de aquella monstruosidad que fue la caza de brujas en los territorios protestantes, que dejó detrás de sí miles de muertos de una manera tan arbitraria y tan atroz que ni siquiera se pueden cuantificar, porque en la mayor parte de las ocasiones nosotros conocemos nuestros casos todos perfectamente bien, están instruidos conforme a un proceso legal reglamentado, y desde su principio hasta su fin dejan un legajo de documentos que te permite conocer hasta el último detalle. La mayor parte de estos crímenes en Europa no tienen historia porque fueron puramente linchamientos, simplemente. Y en Europa hubo mucho más. Horroroso, miles de muertos, 44.000 muertos. Vamos a otro asunto clave, el famoso saqueo de Roma, que ahí es donde empieza la leyenda negra, ¿no? No, la leyenda negra había empezado. La leyenda negra empieza antes, empieza en Italia, y empieza en Italia simplemente pues porque la expansión primera de España se produce en Aragón, o sea, y va hacia el Mediterráneo, ¿no? Y comienza ya en el siglo XV. El primer asunto estrella, que ha tenido una vigencia larguísima y ha vivido hasta ahora, es el vínculo de España con la sangre semita. Es decir, son los humanistas italianos los primeros que comienzan a denigrar España, achacándole a la sangre española y a la religiosidad española su impureza. Es decir, los españoles, digamos, están contaminados de semitismo, y por esa razón su raza no es pura. Nosotros, digamos, somos italianos, descendientes directos de los romanos, nuestra sangre, digamos, es más noble, la de esta gente no lo es. Se mezclaron con los moros, se han mezclado con los judíos. Y además esto les ha estropeado también la religión. O sea, que no son buenos cristianos en realidad, porque como están contaminados de semitismo, Marrani era un sinónimo de español en el siglo XVI, ¿no? En Italia. Pero volviendo al saqueo de Roma, que precisamente usted cuenta aquí que no fueron los españoles, fueron los soldados alemanes. Fueron la mayor parte de los que participaron en el saqueo de esos Carlos V, lejos de alentar aquello, lo que hizo fue, en fin, pararlo, ¿no? Efectivamente, fue ordenado por un francés, el conde de Borbón. Y la mayor parte de los que participaron en aquel saqueo eran las Knechts alemanes, protestantes además, por cierto, muchos de ellos. Es decir, pero
El asunto de la imperiofobia, digamos, funciona siempre agarrando una realidad pequeña, magnificándola y ocultando todo lo demás. Es decir, en el mecanismo de la leyenda negra es tan importante lo que se dice como lo que se oculta. Ya. No puedes negar que hubo españoles en el saco de Roma. No puedes negarlo, es cierto que ocurrió. Sí. Ahora, tú tapas todo lo demás. Claro. ¿Vale? Tapas que el que lo ordenó no era español, tapas que la mayor parte de los que participaron en él no eran españoles tampoco. Había prácticamente 8.000 españoles por 16.000 o 20, sí, como 16.000 asquenetes alemanes. Tampoco los protestantes salen muy bien parados, porque, por ejemplo, Calvino se llevó por delante en una población de 10.000 personas. ¿Cuántos dice? 500. En 20 y tantos años quemó 500 personas. Quemó 500 personas. Sí, alrededor de 500 personas. Claro, si hacemos una extrapolación... Pero tampoco tenemos las cifras exactas. Bueno, ¿vale? Porque tampoco hubo juicios. Pero claro, si para lograr una proporción así, de en una ciudad de 10.000 personas, cepillarse 500, en la Inquisición hubiera tenido que haber matar 1 millón de personas sí, o algo así. Más de 1 millón, digamos. Sí. Sí. La proporción es brutal, es decir, es que no es, y bueno, usted va hoy a Ginebra y en el Parque de los Bastiones hay un monumento espectacular a Calvino de una altura como de 5 metros que fue pagado por la ciudad de Ginebra a su reformador. Y a ver quién se atreve a tocarlo. Y a ver quién se atreve a tocarlo. Si le hace a alguien un monumentillo así de chico a Torquemada, nos tenemos que ir todos del país. Bueno, ya ve las calles, por ejemplo. A ver, Lutero, otro gran reformador que persiguió a los judíos con inquina. Sí. Bueno, lo cuento estoy hablando como si estuviera aquí yo, es de lo que he leído en su libro. Bueno, el problema del antisemitismo fue siempre brutal en Europa. Lo que sucede es que, digamos, dentro como parte del prejuicio antisemita le cae a los españoles desde el minuto 1, es decir, la condena moral a los españoles por la contaminación semita de su sangre, eso es un tópico que empieza a utilizarse en Italia con los humanistas italianos y atraviesa, llega al luteranismo perfectamente vivo y sigue durante el siglo XVIII. O sea, eso el vínculo del antisemitismo con la hispanofobia es estrechísimo y dura años. Merecería realmente una monografía, un estudio profundo desde sus orígenes, ¿no? Y claro, Lutero, que era absolutamente antisemita, en cuanto los españoles aparecieron en el horizonte germánico, todo el humanismo alemán, con Martín Lutero a la cabeza, cayó sobre aquellos españoles que eran medio judíos y encima, y además de ser medio judíos, digamos, eran gente del sur. Es decir, es que Martín Lutero es la primera manifestación muy virulenta y muy agresiva del nacionalismo alemán. No es un problema religioso, esto es un problema político que ha sido encubierto con la religión, que es cosa distinta. Sus alumnos se lo pasarán estupendamente con usted. Nos reímos mucho. ¿Y saben el éxito que está usted teniendo, sus alumnos? Sí, creo que sí. Hablando de lo que dice que no es siempre la religión, sino los intereses que van tapados, la construcción nacionalista exigía que para ser un buen inglés había que ser anticatólico y antiespañol. El factor anti es una de las diferencias principales que existen entre patriotismo y nacionalismo. El primero puede existir por sí mismo y el segundo necesita de un enemigo y si no lo tiene lo fabrica. O sea, el patriotismo, que aquí está mal visto en nuestro país, patriota, no, patriota, facha, en fin, ya sabemos cómo va eso. Nacionalista, bueno, pues ya también sabemos por dónde va. Y en cambio usted dice aquí, nacionalista, el nacionalismo siempre es contra alguien, anti lo que sea. Sí, el nacionalismo es una mentalidad dual, es decir, ¿cómo lo es el protestantismo? Opera generando enemigos automáticamente. Si no sabe conducirse, si no puede prosperar. No es un pensamiento en positivo capaz de considerar las cosas en su propia naturaleza. Todo el protestantismo es anticatólico. Le quitas el lado anticatólico, no tienes protestantismo, no existe. Y el nacionalismo, que a mi modo de ver el protestantismo es la primera gran manifestación de nacionalismo. El nacionalismo es una cosa que es la misma siempre, o sea, no hay distintos nacionalismos, siempre es el mismo nacionalismo. Funciona de la misma manera y con los mismos mecanismos, es decir, empieza apropiándose del nombre de un territorio, se proclama dueño de él, habla en su nombre, decide su destino, considera que todos los que se le oponen no es que están contra mis ideas, sino que están contra Alemania. ¿De qué siglo está usted hablando? Pues da igual, podía hablar perfectamente. Estaba hablando de los príncipes luteranos, pero pues se lo puedo aplicar. Yo no sé por qué estaba pensando en Cataluña. Pues también sirve. Le estoy diciendo que el nacionalismo siempre es igual. Funciona como todas las mentalidades duales, funcionan segregando un enemigo, haciendo de la segregación de ese enemigo su sistema de triunfo. Sí.
Es terrible. ¿Veremos una Cataluña independiente? No. ¿Y lo de las armas, la entrega esta de armas de ETA, se lo cree? Bueno, de alguna manera había que simbolizar algo y a fin de cuentas, como siempre, digamos, el nacionalismo español, eso que no existe, que no existe ni ha existido nunca, tiene una manga ancha enorme. Lo que ha caracterizado a España siempre en todas las fases de su historia es la manga ancha enorme que ha tenido para encajar, tolerar, soportar e integrar dentro de sí como quiera que sea las cosas, ¿no? En el norte, evidentemente, han sucedido cosas terribles y era inútil intentar probablemente que quienes las cometieron lo reconocieran. Y entonces... Pero claro, si luego vienen los del 98 y se autoflagelan por los males de España, gente tan seria, gente tan culta, porque eso sí que había ahí algunos también muy cultos, muy ilustrados, y se autoflagelaban, pasaron todo el tiempo autoflagelándose por los males de España. Porque, digamos, al 98, tenga usted en cuenta que durante el siglo XIX... se reescribe la historia de Europa, la que nosotros estudiamos ahora en los libros. Es decir, la historia de Europa, el relato de la historia de Europa, que nosotros conocemos y que se ha solidificado en los libros de texto, se construye en el XIX, en el momento álgido, digamos, del nacionalismo alemán, de la época de su unificación, en el momento álgido también del nacionalismo anglicano, en el momento victoriano, digamos, de gran triunfo colonial, en el momento de la unificación italiana. Es decir, es muy difícil para España, yo no sé ni cómo el país ha sobrevivido habiendo colisionado como ha colisionado con todos los nacionalismos que en Europa han emergido en distintas épocas de su historia, ¿no? Entonces, en el siglo XIX se produce, digamos, esa gran reescritura y nuestro imperio se está destrozando en este momento. Es decir, no hay en ningún lado del imperio capacidad ni sosiego intelectual ni mental como para ponerse a cuestionar esa versión de la historia de Europa que en el siglo XIX se está solidificando. Cuando se empieza a aceptar esta realidad, en la segunda mitad del siglo XIX, nuestras clases letradas y nuestras universidades absorben la historia de Europa que se ha escrito en alemán, que se ha escrito en inglés y que se ha escrito en francés. Y en ese momento ya eso viene a encajar como un guante en el hecho de que realmente las generaciones a las que les tocó gestionar el derrumbe, bueno, hay que tener compasión. Quiero decir que es muy difícil. Pero usted acaba de decir que España existe de milagro. De milagro. Todos los territorios que sobreviven, o sea, todas las partes disgregadas de un imperio, siempre y en todas partes, fíjese la historia, atraviesan periodos larguísimos de disensiones internas, de gran conflictividad. Eso es casi irremediable. Es decir, pasar del vagón de primera de historia al furgón de cola es muy duro. Y las generaciones que tienen que hacer ese viaje no lo soportan con facilidad. Hay que ser muy valiente para ser capaz de mirar de frente esa situación. La generación del 98 lo que hizo fue desplazar el problema al origen del imperio, no al momento de su acabamiento. ¿Por qué? Pues hay que ser compasivo, yo insisto. Es decir, ¿cómo te miras a ti mismo y miras a tu generación y dices, madre de Dios, lo que hemos hecho con lo que hemos heredado? Eso es muy difícil de encajar. ¿Qué hace Vasconcelos en México? Exactamente lo mismo. Tampoco puede encajar lo que se le está viniendo encima cuando, digamos, independizaron un territorio próspero y grande que a los 3 minutos de haber conseguido el logro triunfal pierde el 56% de su territorio. ¿Cómo encajas eso tú? Bien, María Elvira Roca, Charo Gutiérrez, que teníamos muchas ganas. Ya lo creo, llevamos mucho tiempo queriendo contar con ella. Pero en este programa. Además tendrá que venir pronto con otras imágenes que vamos a hacer. Creo que sí. Sí, no, esto es seguro. Hay que resarcirse de alguna manera. En este momento quisiera acordarme que tenemos aquí a María Elvira Roca, que teníamos muchas ganas de conocer y presentársela a ustedes en nuestro programa. Conocimos a otra mujer, Adela Muñoz, que está reivindicando las científicas, ha hecho un libro magnífico sobre las científicas que existieron, y hoy justamente, o ayer, le han dado un premio de la Universidad Oberta de Barcelona. Mira, se lo han dado a los catalanes, a un grupo, ahí están. Son unas profesores de matemáticas, de ciencias todas, y encarnan 5 personajes y van por los institutos dando cuenta de eso. Un poco lo que usted está haciendo también desde la historia. Así es que nuestra felicitación a Adela Muñoz y a ese grupo, a ese proyecto de científicas presente, pasado y futuro. Bueno, y nuestro interrogatorio ahora, Muy Elvira. bien, Vamos muy con bien. unas preguntas cortas con respuesta corta, Elvira. ¿Vamos? De acuerdo. ¿Preparada? Preparada. ¿La historia pone siempre las cosas en su sitio? No, los hombres y las mujeres ponen las cosas en su sitio si tienen el valor de hacerlo. ¿Monarquía o república?
depende de la monarquía y depende de la república. No hay ninguna forma de gobierno que esté bendecida. ¿El rey o gobernante más eficaz de la historia de España? Sin duda la reina Isabel de Castilla. ¿Por qué la historia de España siempre acaba mal? Nunca acaba mal. ¿Dos españoles que admire? Pues probablemente Antonio de Mendoza, nieto que era de Marqués de Santillana, fue el primer virrey de México, un hombre de una extraordinaria capacidad. Y bueno, no era español, pero como si lo hubiera sido. El cardenal Gatinara, que fue canciller de Carlos V, un hombre de los... creó el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, es decir, uno de los políticos más eficaces que ha habido, absolutamente olvidado. ¿Por qué Andalucía es la primera en poetas y la última en renta per cápita? Porque tenemos mucho arte. Pues ya empezamos. No está mal tener muchos poetas. Y la renta per cápita, bueno, a veces hay que entender que el dinero no es todo en la vida. ¿La mayor mentira que nos han contado? La menor mentira que este país es un fracaso. ¿A qué ministro español le iría bien leer su libro? Me temo que a todos. Yo creo que también. ¿Qué trabajo ha hecho que sus alumnos no imaginarían? Pues no lo sé, porque yo he hecho muchas cosas. He limpiado habitaciones en hoteles, he cortado uvas muchísimo, la vendimia se me da fenomenal. Y, en fin, yo he trabajado en esta vida en bastantes cosas. El pecado más común de los españoles es la envidia, como dicen, es la corrupción, es la ignorancia. Es la falta de autoestima y de respeto hacia sí mismos. Envidia, ignorancia, odio. ¿Qué tiene el libro Árbol de Odio para que usted lo considere de una manera tan particular? Es uno de sus libros favoritos, Sí. ¿no? ¿Qué tiene este libro? Bueno, este libro lo escribe un californiano, profesor de la Universidad de California, Philip Wayne Powell. ¿Sí? Y ahí está en su edición en español, la hizo por Rúa en México. Yo lo conocí en inglés cuando vivía en Estados Unidos. Y es probablemente, si se leyera lo que está en rojo, es algo que a él le inquietaba muchísimo cuando lo escribió en el 70 y tantos, que era el problema enorme que Estados Unidos tenía para relacionarse de una manera fluida y constructiva con el mundo hispano. Él intenta averiguar de dónde viene ese árbol del odio. Eso es un poema, una balada inglesa anónima que dice, pero ¿de dónde nació ese árbol del odio de Inglaterra hacia España y de España hacia Inglaterra? ¿Qué lo ha hecho florecer? Y él intenta dar respuesta a esa pregunta. Es un libro que está escrito con una valentía extraordinaria. Nadie en España en 1971 hubiera tenido el valor de escribir las cosas que Wayne Powell escribió, con el coraje que él se enfrentó a ese problema. A mí me ha alumbrado muchísimo. Pues mucho de ignorancia, de odio, pero también mucho de ejemplo moral tiene la película que usted nos ha detallado, nos ha puntualizado, que es Matar al Ruiseñor. ¿Qué le gusta de esta película? ¿Por qué esta película en concreto? Bueno, Matar a un ruiseñor yo creo que es mi película favorita desde que era pequeña. Quizás porque la heredé de mi padre, que también le encantaba la película. Todo me parece magnífico en ella, la interpretación, la historia. Plantea cosas que no se plantean normalmente, ¿no? El problema de fondo, que es esa especie de racismo sexual, o sea, si recordamos, es la imposibilidad de aceptar que una mujer blanca pueda sentirse atraída sexualmente por un hombre de color, lo que lleva a toda la tragedia que viene después, ¿no? Luego trata otro tema, ahora que los hombres están tan mal vistos, ¿no? que a mí me interesa muchísimo, y es la paternidad, ¿no? Siempre hemos estado dispuestos a aceptar que la maternidad tiene un lado heroico y magnífico, eso es mundial. Atticus era, ¿no? Atticus es un hombre solo, es un padre, digamos, solo, que se ha quedado con sus hijos, y es verdaderamente la imagen de ese padre responsable, de ese hombre que, sin dejar de ser hombre, ¿vale?, es capaz de afrontar en solitario la crianza de sus hijos. A mí me parece una figura de hombre absolutamente espléndida, Atticus. Adela, tenemos un minuto para dos cosas. Una, para que nos hable de la música que a usted le gusta, que es muy especial. Hemos intentado traerle el tema que le gusta, el verso, no ha sido posible. Está sonando algo, pero no tiene nada que ver con lo que, vamos, me refiero con el tema que usted ha dicho. Música es? Música barroca, ¿no?, de la época. Sí, es música barroca. Bueno, el tema que yo había propuesto está en un disco que no se puede comprar aquí en España, desdichadamente, hay que mandarlo a Francia a pedir. Del ensamble Mojos, que es la música barroca que se ha conservado en la zona de Bolivia. Es un patrimonio cultural, musical, comparable al de cualquier nación europea. En la zona, digamos, es territorio ahora boliviano, ¿vale?, de la zona de la Amazonia, de los mojos y los indios mojos y los chiquitos. Bueno, pues fíjese que desde la expulsión de la compañía en 1700 y pico,
ellos han conservado todo ese patrimonio, lo han engrandecido. Estoy hablando no solo del canto, de la ejecución musical, estoy hablando de la lutería, de la construcción de instrumentos en una zona donde la putrefacción es No nos da evidente. tiempo a revisar Lo la siento pintura, mucho, lo siento que era mucho. preciosa también, pero nos tenemos Pero que sí el recuerdo que nos deja en Sí. nuestro fotomatón María Elvira Roca. Vamos a verlo cómo ha quedado. Bien, pues ahí quedan. Volveremos a citarnos otro día, si usted tiene a bien. Cuando ustedes quieran. Tenemos por que hablar Dios. de muchas cosas. Tenemos que hablar de muchas cosas. Y aprender, sobre todo. Aprender. hablar. Ay, si leyéramos más. Lean este libro, entren y desde luego sacarán orgullo. Gracias por la visita. Gracias a vosotros. Y felicidades por el Elvira. libro. Gracias, Bueno, pues acabamos aquí en este momento y les vamos a dejar con una exposición, la primera en España, de Peter Doig. Está en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. La pueden ver hasta el día 25 de junio. No se la pierdan porque merece mucho la pena. Así les dejamos. Sean felices. Well, you look for my reaction. What do you need to know? Don't you know I'll always be the one? You don't have to be beautiful to strangers. I got loving eyes. You belong to me in this life. Anyone can tell, any fool can see who you need. I know you want to wear. You don't have to prove to be beautiful to strangers. I got loving eyes, and I can tell him you belong to me. Tell him you were fooling. You belong to me. Oh, girl, you belong to me. Tell him he's a stranger. You belong to me. Pues no me esperaba el éxito, nadie se esperaba el éxito, en realidad. O sea, creo que ha sido una sorpresa para todos, para la editorial, para Ignacio Gómez de Liaño, que es en cierto modo el padre putativo de este libro, director de la colección de ensayo de Siruela, que fue quien me pidió que lo escribiera, que me ha acompañado durante todo el proceso. Él tampoco se lo esperaba y desde luego yo tampoco. A ver, a priori, un libro que es un ensayo histórico de casi 500 páginas es muy improbable que se convierta en un éxito, que tenga 8 ediciones en pocos meses. Sí, eso es una característica, digamos, casi de la historia de España desde el siglo XVIII para acá. Es casi una... O sea, de la misma forma que en la época del Imperio nunca se generó un taller de propaganda organizada que sirviese para contrarrestar toda la inmensa propaganda que se hacía en el lado protestante, luterano, en el lado oranjista, en la Inglaterra anglicana, etc. Y en otra clave, pero también importante, en el lado francés. Nunca existió esa forma organizada de contrarrestar la propaganda. Tampoco después ha existido una forma institucionalmente establecida para contrarrestar esa visión negativa de la historia de España, que quedó como resultado de un trabajo de propaganda que duró siglos, ¿no? O sea, siempre han sido lanzas individuales, y empezando por su propio, el creador, digamos, del término que da nombre a este fenómeno histórico, que es la leyenda negra, empezando por... A ver, Julián Juderías no inventa el concepto leyenda negra, pero es realmente él el que transforma esas dos palabras en un fenómeno histórico reconocible para todos los demás, ¿no? Es decir, el que le da
un nombre propio a algo que se sabía que existía desde hacía mucho y que sabes que las cosas hasta que no tienen un nombre prácticamente puede decirse que no han nacido, ¿no? Y Julián Juderías fue el que le puso el nombre y él también fue un individuo solitario, absolutamente. Y su trabajo, además, con el agravante de que detrás del libro de Juderías no han aparecido legiones. Quiero decir que de vez en cuando aparece un trabajo, puntualmente, Rómulo Carbia en América, los mejores sin duda, los trabajos de los norteamericanos, ¿no? En España de vez en cuando aparece uno, pero nunca hay una continuidad ni hay, digamos, una insistencia lo suficientemente sólida como para que eso se transforme en una corriente histórica que intente poner las cosas en su sitio. Es decir, nosotros estudiamos la historia de Europa, que se escribe en el siglo XIX a la mayor gloria del Reich y a la mayor gloria de la Inglaterra victoriana y a la mayor gloria de los nacionalismos europeos. Y esa es la versión de la historia de Europa que se asume en la segunda parte del siglo XIX y que se ha continuado hasta ahora. Es decir, la versión, digamos, de la historia de Europa en clave española está por escribir. Bueno, mi particular trayectoria, o sea, mi familia y las ideas de mi familia o la mía, si quieres luego hablamos, no tienen ningún interés particular. Pero lo que has dicho es muy importante, de la Iglesia Católica. Y me importa muchísimo porque en este año me importa más todavía. Este año se cumplen los 500 años del cisma luterano, del comienzo del cisma luterano, y la actitud que la Iglesia está teniendo este año es como la que ha ido teniendo a lo largo de los siglos pasados y casi desde el comienzo. Es decir, ¿cuál es la actitud de la Iglesia Católica a la que le cae una parte grande de esa hispanofobia? Porque no resulta fácil distinguir la hispanofobia del anticatolicismo, no resulta fácil distinguirlo, hasta ese punto la historia de España ha estado vinculada y ligada al catolicismo, no podemos separar una cosa de la otra aunque queramos, entonces sería una amputación muy violenta y no resultaría nada reconocible ni por una parte ni por la otra. Entonces, ¿por qué digo que es muy importante la actitud de la Iglesia Católica? Pues porque en el momento en que la Iglesia Católica asume, digamos, como parte de sí misma esa culpa de que, en el sentido de que el cisma luterano ha estado provocado por sus pecados, ha estado provocado por su incapacidad para gestionar aquella crisis, etcétera, 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 etcétera. Es decir, en el momento en que la Iglesia Católica asume la actitud del perdedor, hasta qué punto eso ha influido en todos los pueblos de cultura católica es algo terrible. Y la Iglesia de Roma ha tenido una actitud, no voy a decirlo con otra palabra más suave, absolutamente irresponsable. Porque tenía que haber tenido en cuenta que la actitud que asumiese con respecto a sí misma era también la que afectaba a todos los pueblos de cultura católica. Y que implicados en eso estamos los demás también. Y el hecho, por ejemplo, de que el Papa de Roma hoy, en este año, haya colocado un retrato de Martín Lutero en el Vaticano, un señor que hizo los panfletos más groseros, más soeces, hubiera estado bien que donde puso la foto o el retrato de Martín Lutero hubiera puesto también uno de esos panfletos luteranos en los que se ve a los protestantes defecando sobre el Papa. Y hubiera estado bien que colocase una cosa al lado de la otra. Quiero decir que es más que cobarde, es irresponsable absolutamente esa forma de reaccionar frente a un ataque que de ninguna manera te has merecido. Y eso a todos los pueblos católicos les ha afectado porque les ha hundido la línea de flotación, les ha hundido la moral. Van por la vida con la moral baja sistemáticamente. Y si a todos los pueblos católicos les ha afectado, al nuestro más que nadie, porque el nuestro ha sido más católico que ningún otro. Tiene una ventaja mi familia y es yo he visto siempre la Iglesia Católica desde fuera. Absolutamente como hubiera podido ver otra. O sea, si me ha acercado a ella ha sido en edad adulta, muy, muy adulta, y con un afán de mero conocimiento, es decir, mi desconocimiento de todo lo relacionado era tan abisal que cuando hice la tesis doctoral sobre una serie de textos retóricos, artes predicatorias del siglo XII, pues no entendía nada de lo que leía. O sea, aparecía de pronto y dice Daniel, y yo, ¿quién será Daniel? Y me tenía que ir a buscar a ver quién era Daniel, ¿no? Y así todo.
Entonces la he visto siempre desde fuera y la he visto tan de fuera como he visto otras iglesias que he frecuentado, protestantes, a donde he ido y me he sentado, simplemente, a observar. Y por eso no tenía prejuicios con respecto a la iglesia y por eso me chocaba tantísimo, como me sigue chocando, el hecho de que cualquiera, aquí y en cualquier sitio, es bueno para difamar, insultar, hacer chistes soeces con respecto a la Iglesia Católica, algo que no haría con respecto a algo que no haría con respecto, por ejemplo, a un monje sintoísta, pues lo hace con respecto a un cura católico o lo dice sin sentir la necesidad de pedir perdón por ello. Es decir, esa doble moral me resultaba muy interesante, me sigue resultando muy interesante intentar comprender qué es lo que ha producido que sea hasta de buen tono, elegante y moderno cualquier tipo de comentario difamatorio, insultante, soez, ordinario, etcétera, etcétera, con respecto a la Iglesia Católica, pero solo con respecto a la Iglesia Católica, ¿no? No las demás, no. Es así. No. Eso es algo que afecta al día a día, que afectó en el día a día del siglo XVII y que ha ido afectando en el día a día con versiones distintas, ¿vale? Y acomodadas al paso del tiempo. Es decir, no es lo mismo lo que se decía de España en el siglo XVII que lo que luego la Ilustración francesa va a decir. O la versión del liberalismo, es decir, una vez que España como gran imperio, como último gran imperio, digamos, mediterráneo en el occidente, es que los españoles acumulan sobre sí, o ese imperio acumuló sobre sí varias circunstancias históricas muy difíciles de gestionar, ¿no? Y una de ellas es el hecho, que no solemos pensarlo mucho, es que los españoles son los últimos hombres del sur que mandan en Europa. Desde que los españoles dejaron de mandar, ya no ha vuelto a haber otro pueblo del sur que lidere el occidente. Todos los pueblos que han liderado el occidente desde entonces son pueblos del norte. Entonces, en cada tiempo, y según esas mudanzas históricas se producían, se han escrito mitos distintos para explicar por qué ese pueblo del sur, que es el último que manda, no merecía tal mando, sino que además merecía todo lo contrario y que además era un pueblo bárbaro, impío, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, donde el humanismo del siglo XV o XVI en Italia acusaba a los españoles de ser malos cristianos por estar contaminados de judaísmo y por su sangre marrana y medio judía, ese argumento con el tiempo va cambiando. Entonces, en la época de las guerras de religión, los españoles son los hijos del anticristo, los hijos del demonio, los demonios del mediodía, etcétera. Esa clave ya no sirve en el siglo XVIII. ¿Cómo iba a decir esta gente descreída lo de los hijos del demonio? Eso ya no pegaba. Ese argumento era coherente en la atmósfera apocalíptica luterana, pero no es coherente en el salón con la peluca. Entonces hay que darle un pequeño cambio al malo de la película. Ya no es el demonio, ya ahora ¿qué es? Pues es un ignorante y es un atrasado y es un anti ilustrado o ilustrado, un individuo llega el siglo XIX y la ilustración y llega el liberalismo. Y ahora ya, claro, tampoco vamos a volver a la sangre demoníaca, vamos a la moda del siglo XIX. ¿Cuál es la del siglo XIX? Fracaso económico. Esta gente no sabe gestionar la economía y se han hundido económicamente por ese motivo, porque no saben gestionar la economía, seguro. Y cada tiempo genera, digamos, una versión distinta de ese malo, es muy interesante, cambiándole el ropaje y según su propia versión de cuál es lo malo, ¿no? Porque es confortable, es confortable, es confortable. Es decir, cuando uno encuentra la explicación ya fabricada, ¿para qué te vas a poner a cuestionarla y darte tantos trabajos como me ha costado a mí escribir ese libro? ¿Entiendes? ¿Para qué? Si ya está ahí la explicación, no tienes que ir más allá, no tienes que tomarte la enorme molestia de hacer la travesía de desierto, de la ley del silencio y de el trabajo de descreerte
toda la gran historiografía europea, etcétera, etcétera, y poner en cuestión absolutamente todos los conocimientos que has adquirido, todos, sin creerte nada, para intentar reconstruir todo desde atrás y desde una perspectiva diferente. O sea, ¿por qué vamos a explicar que la narrativa de ficción apareció tarde en América? Sino porque había la Inquisición y la tenía prohibida, pero hombre de Dios, prohibida estaba antes, o sea, prohibida estaba también en los tiempos del Lazarillo de Tormes. Prohibida estaba... ¿Eso impidió el desarrollo de la novela en España? Parece ser que no fue a nacer Alemania, ¿no? Entonces, es que hay cosas que son... Es pura reducción al absurdo. Yo creo que una de las razones por las que el libro ha tenido éxito es porque la mayor parte de los argumentos es una reducción al absurdo de la argumentación. Es decir, no costaba mucho llegar a hacerle así a la cortina y ver lo que había detrás. No costaba mucho averiguar quién era Bocanegra en la novela de Pérez Reverte, para averiguar que era un santo varón. Y entonces uno se plantea y dice, bueno, ¿y entonces por qué aparece este Bocanegra aquí? Y dice, bueno, es que si Bocanegra no está, si no está el malo, hay que inventarlo. ¿Tú sabes el problema que da inventar el malo? Y lo fácil que es que el malo ya existe y ya está creado. Así que solamente tienes que utilizarlo. Le cambias el sombrero, le maquillas un poco, te sirve. ¿Es fácil o no? Vamos a ver, estas cosas, decir soy partidario, soy contrario, hay cosas, esto es como respirar. Si usted es partidario de respirar, pues yo no sé cómo se gestiona la vida sin respirar. Los imperios existen, ¿de acuerdo? Han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, casi desde la sedentarización de la especie. Los imperios existen. Y entonces, ¿por qué no estudiamos esto que existe? A ver, ¿por qué nuestros antepasados y por qué nuestra especie se esfuerza? Porque es esfuerzo en construir estas unidades políticas y administrativas tan grandes, tan difíciles de manejar. ¿No estamos mejor en la horda? ¿En la tribu? ¿En la aldea? Oye, pues fíjate, que resulta que año tras año, década, siglo tras siglo y en cualquier parte del planeta el ser humano construye imperios. Se le vienen abajo y construye otros. Y es un gran misterio, ¿no? Ese esfuerzo adicional, colectivo, enorme. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el ser humano? ¿Porque es tonto de nacimiento y no se le ocurre otra cosa mejor que... A lo mejor tenía razón Pascal cuando decía aquello de todos los problemas le vienen al ser humano de no saberse estar en su habitación. A lo mejor teníamos que estarnos todos en nuestra habitación. Pero está claro que el ser humano no ha tenido vocación para eso jamás. Se sale de la habitación. Se salió de África, colonizó continentes, o sea, moviéndonos por el planeta y guerreando, colisionando y generando unidades de convivencias grandes y pequeñas, pero siempre tendiendo a la mayor. Esto ha ocurrido siempre. A mí me interesa enormemente ese fenómeno extraordinario que son los imperios, porque son, digamos, los espacios de convivencia multiétnico, multirracial, multinacional más grande que hemos hecho, ¿no? De repente hay como un salto cualitativo y ves gente que tiene poco que ver entre sí, ¿no? ¡Pum! Sometidos a una regla común, conviviendo, manejándose en un espacio grandísimo de millones de kilómetros cuadrados. Y uno dice, caray, esto tendrá un interés, ¿no? ¿Por algo se hará o no? Que decir, yo no tengo las respuestas, pero tengo las preguntas. Tengo muchas preguntas. Me interesa enormemente ese fenómeno del imperio. Creo que la historia lo ha desdeñado por culpa de la imperiofobia. A lo largo del tiempo, pues por el simple hecho, si es que estamos todavía juzgando a los romanos, por Dios. ¿Cómo vamos a juzgar a los romanos? O sea, no podemos juzgar a los romanos, no podemos imaginar el mundo sin los romanos. No sabemos qué seríamos, quiénes seríamos, cómo estaríamos sin Roma. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar ese hecho que es como el llevar zapatos? Está fuera de nuestro alcance, pero los estamos juzgando todavía. Y es bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, de los imperios que tienen de grande que cambian el mundo. El mundo siempre cambia cuando aparece un gran imperio. Y no podemos nunca comprender lo que hay después y lo que hay antes sin que esto, o sea, el imperio español existió, cambió el mundo. El imperio romano existió, cambió el mundo. Vamos a intentar comprenderlo, ¿no? Y saltar por encima de esos prejuicios catetos que a veces nos impiden, nos perdemos lo mejor. Los imperios es que están siempre muy ocupados haciendo caminos, yo creo.
y levantando puentes. Y entonces, si se ocuparan de contrarrestar toda esa propaganda de los pueblos pequeños, ¿sabes?, que orbitan a su alrededor y que se dedican a eso porque no tienen otra cosa que hacer en realidad, o sea, porque ¿cómo van a expresar o desarrollar o manifestar su frustración, ¿no? ¿Usted cree que si los romanos se hubieran dedicado a contrarrestar toda la propaganda que salía del mundo alejandrino y de la corte de Mitrídates, les hubiera dado tiempo a tanta calzada romana, tanta ciudad, tantos foros, tanto derechos? Te están gestionando la realidad, ¿vale? Y quien se ocupa de gestionar la realidad de manera responsable normalmente no tiene tiempo para entretenerse en otras cosas, ¿no? Y es razonable que así sea. Quiere decir que... y por otra parte, bueno, ¿sabes?, es que hay probablemente hay también un componente trágico, ¿no? Eso que llamaban la hibris, ¿no? Los griegos, ¿no? O sea, es evidente que para afrontar ese tipo de tareas hay que estar muy subido de orgullo. Y al mismo tiempo, quien se encuentra en esa posición de predominio tiende a sentirse culpable. Y es un fenómeno muy complejo, realmente muy complejo. Pues, fíjate, por ejemplo, este hecho curiosísimo de lo extraordinariamente autocríticos que son todos los pueblos que desarrollan un imperio o que sirven, digamos, de motor a un imperio. Esos pueblos nunca trabajan solos. O sea, eso me importa mucho dejarlo claro. Es decir, los pueblos que desarrollan un imperio es porque saben integrar e incorporar en ese mecanismo de expansión a otros pueblos, si no, no van a ningún sitio. Eso se hunde en 50 años. Si son capaces de hacerlo, crecen. Y todos tienen esa característica de la crítica paranoica. O sea, ¿sabes? El estar flagelándose constantemente a sí mismos y poniéndose como un guiñapo unos a otros, y esto lo estamos haciendo mal y tal. Eso probablemente es funcional. O sea, pero probablemente les hace estar continuamente insatisfechos de su propia labor y mejorando, ¿no? No lo sé, lleva 6 meses en el mundo la criatura. Por de pronto ya ha servido para sorprendernos a muchos. Primero que se lea, después que no despierte críticas feroces, luego el esfuerzo que me costó escribirlo ha sido 1000 veces recompensado por la enorme gratitud. Las cartas que la gente me escribe, hasta poemas, eso no lo esperaba, ¿no? Y no sé si servirá para algo a medio plazo. Quiero decir que cuando una versión de la historia ha sido asumida y sigue estando asumida por 3 siglos prácticamente, modificar, o sea, la leyenda negra no es solo lo que cuenta, es lo que oculta. Lo más interesante de la leyenda negra es todo lo que sirve para ocultar. Ha escrito una versión de la historia de Europa que oculta la mayor parte de los horrores que en Europa han sucedido, para poner encima de la mesa solo aquellos que tuvieron relación con los españoles, ¿vale? Es decir, no es que el imperio español fuese perfecto y maravilloso, cometió muchos errores, pero poniéndolos a ellos delante en el escenario se ocultan todos los demás, que es fundamentalmente la labor que la leyenda negra ha hecho por Europa. La gran aportación de la leyenda negra a la historia de Europa ha sido la construcción de una versión según la cual los países anglo-protestantes han sido pueblos civilizados, han defendido la libertad religiosa, han sido pueblos económicamente más prósperos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ha construido una versión de la historia de Europa que necesitaba de los errores de aquel imperio viejo en primer plano. Tú pones algo al delante y tapas detrás todo lo demás, ¿no? Las consecuencias, por ejemplo, de la aparición del luteranismo, del gran cisma religioso, es una historia que la mayor parte de los europeos desconoce. Es decir, las guerras atroces que a eso se siguió, las persecuciones de brujas produciendo muertos por miles, las atroces leyes también de discriminación religiosa, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que trajo el triunfo del protestantismo en Europa fue un fenómeno de regresión y de empobrecimiento gravísimo, y de intolerancia más gravísimo aún. Si tú quitas la leyenda negra, tendrás que escribir otra historia de Europa diferente, ¿no? Porque la que hay no se sostiene si no tienes un buen demonio al que echarle la culpa de todo lo malo que ha sucedido en Europa.
Y claro, ¿cómo vamos a prescindir de ese demonio? Ya. Bueno, ¿se han parado ustedes a pensar alguna vez si la historia de España que nos han contado es cierta? Si es verdad, esa leyenda negra que nos persigue y nos culpa, pues por ejemplo, del genocidio de indígenas en el descubrimiento de América o de la maldad de las torturas de la Inquisición. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de propaganda? Pues hoy tenemos con nosotros a una investigadora malagueña, durante muchos años profesora también en la Universidad de Harvard, que nos trae muchas respuestas. María Elvira Roca, un placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿somos tan malos como nos pintan? ¿O fuimos tan malos? No, realmente no fuimos tan malos. La historia de España acumula siglos de propaganda que crearon una imagen que se perpetuó a través del protestantismo y que luego continuó durante la Ilustración, llegó perfectamente viva el liberalismo y luego se asumió como si esa imagen negativa que era fabricada fuese una realidad, ¿no? Es un proceso realmente simple de entender. Usted coge una cosa pequeña, la proyecta y la convierte en una realidad mucho más grande, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué le digo yo? La Inquisición. La idea que tenemos de la Inquisición es como una especie de enorme monstruo que condicionaba la vida de todo el país, que generó miles de muertos, etcétera, cuando en realidad fue una institución muy pequeña, que tuvo una influencia muy pequeña también en la vida tanto cultural como económica, y que solo deformándola pudo convertirse en ese enorme monstruo que todos nosotros hemos heredado, como si fuese una realidad. O lo que significó, por ejemplo, la Invencible de Felipe II, no significó nada, ni siquiera en aquella guerra en la que sucedió. Sin embargo, todos tenemos en nuestra cabeza la idea de que fue un momento trascendental e importantísimo. Realmente no lo fue, nunca lo fue. Quiero decir que el mecanismo de la leyenda negra procede siempre cogiendo algo que es muy pequeño, que realmente no significa mucho, uno lo proyecta y lo amplía. Oculta sistemáticamente otros logros y aquello que fue excepcional se transforma en lo que aparentemente fue normal y lo que fue normal se transforma en aparentemente excepcional. Entonces, total, que tenemos que volver a estudiar la historia. Bueno, yo les recomiendo este libro, Imperiofobia y Leyenda Negra, que ha escrito nuestra invitada, que le ha tenido que costar un trabajo tremendo porque lleva muchísima documentación y donde se desmienten muchos de estos bulos. Hablabas, por ejemplo, de la Inquisición, pero ¿y qué ocurrió en la colonización de América? ¿Mataron los españoles a tantos indios, como se ha dicho? Todo proceso de expansión lleva aparejada alguna violencia, eso es absolutamente irremediable. Lo que sucede es que hay que plantearse qué es lo que sucede cuando se sobrepasa ese primer momento de violencia. Y lo que sucede es que España construyó en América un enorme imperio y que ese enorme imperio no hubiera sido posible nunca sin el concurso de las poblaciones indígenas que a él se incorporaron. Es decir, hay realidades que son números y que son muy evidentes. Por ejemplo, los españoles siempre fueron muy pocos. El Archivo de Indias demuestra que hasta 1700 prácticamente en torno a 250.000 españoles habían cruzado los charcos, solamente esa gente. Sin embargo, en América hay ya ciudades muy grandes, enormes, y están muy pobladas. Hay censos muy bien construidos, etcétera, y entonces esa gente, ¿de dónde salía? Evidentemente no era peninsulares, no era gente que había salido de España. Por lo tanto, desde el minuto uno, desde el momento de la pacificación y de hecho el avance de los españoles por América, no se comprende sin los pactos sucesivos que se fueron firmando con pueblos indígenas que colaboraron en el engrandecimiento y en la construcción de ese imperio. Sin embargo, se vende una historia distinta. ¿Quién la vende y a quién le interesaba pues quizá echar por tierra, ¿no?, el poder de España? No sé si había hispanofobia, no sé si se puede Sí, se puede hablar absolutamente de hispanofobia, se puede y se debe hablar de hispanofobia. La incorporación del mito de la destrucción de las culturas indígenas es una creación de la guerra con los Países Bajos, es una creación de Guillermo de Orange. Es decir, es él el que coge el texto de Fray Bartolomé de las Casas, lo traduce, lo edita en distintas lenguas y lo populariza en Europa, le añade los famosos grabados de Debrí, donde se ve a los españoles matando niños y asando indios, etcétera, y convierte, digamos, este texto en algo así como la visión canónica de lo que había sucedido en América, cuando realmente Fray Bartolomé está solamente creando un texto de polémica y realmente no pretende estar haciendo historia, y ese texto jamás tenía que haber sido interpretado como un texto histórico, pero así ha ocurrido. Lo chocante es que bueno, se puede entender que como propaganda de guerra, en un momento de confrontación, se utilice un texto que no tiene ningún aviso de realidad,
como tal propaganda de guerra. Lo que ya no se entiende es que siglo tras siglo el texto de Fray Bartolomé de las Casas haya tenido que ser desmentido. Yo, he hecho algunas otras entrevistas y empiezo explicando las razones por las cuales Fray Bartolomé de las Casas no puede ser utilizado como un texto histórico. Y me parece increíble que en el siglo XXI un libro que contiene disparates, bueno, yo no soy quien ha hecho la cuenta, la hizo un norteamericano que se llamó de verdaderamente memoria que debíamos recordar, Philip Wayne Powell, californiano. Fue el que hizo esa cuenta estupenda, que bueno, si los millones de muertos de Fray Bartolomé fuesen ciertos, calculando la cantidad de población española que fue de la península a América, pues sale que los españoles, niños, mujeres y varones, tuvieron que matar 14 indios diarios para que esas cifras pudieran resultar. Es una cosa completamente disparatada, ¿no? Y se preguntaba Powell, ¿cómo nadie ha hecho esa división tan tonta? ¿No? Ningún historiador, es verdad. ¿Por qué nadie hace esa división? Bueno, María Elvira, y además es que en nuestros días, o sea, todavía hoy, cuando llega el Día de la Hispanidad, cuando llega el 12 de octubre, todos los años tenemos polémica con grupos políticos que no quieren celebrar ese día precisamente porque dicen que lo que estamos celebrando es un genocidio. Estamos celebrando el 12 de octubre un milagro. Realmente es un milagro. O sea, que se construyera en América un imperio que duró 3 siglos, que se consiguiera integrar poblaciones indígenas tan diversas, que hubiese 3... Hay algo que es muy evidente, nosotros no estudiamos las guerras de América. Hubo 3 siglos de paz. 3 siglos de paz. Conviviendo gente de lenguas distintas y unos cristianos y otros sin cristianizar y en proceso de cristianización y como se podía. Con un fenómeno de sincretismo religioso que dura y que sigue siendo fascinante. Y todo eso fluyó y convivió y generó riqueza. Las mejores ciudades que había en el Imperio Español estaban en América, no estaban en España. La América hispana en el momento de las independencias era muy rica, era mucho más rica que la España peninsular. Todo eso realmente es la historia de un milagro. Sí, pero el caso es que la leyenda negra, bueno, va traspasándose siglo a siglo. Por ejemplo, ¿qué ocurre en Holanda para que el duque de Alba sea todavía hoy utilizado algo así como el coco para asustar a los niños, ¿no? Bueno, sucede que el enfrentamiento, o sea, el choque de trenes que se produjo en el siglo XVI entre ese imperio que pretende ser paneuropeo y que se expande también por un continente desconocido, y los recién nacidos y creciendo nacionalismos, es un choque de trenes brutal. Es el choque de trenes que explica el enfrentamiento tremendo de España y del catolicismo con Martín Lutero y los príncipes alemanes. Es decir, realmente lo que subyace debajo es un problema político brutal. Y lo que subyace también es un problema político brutal, lo que sucede en los Países Bajos. Y en los Países Bajos hay una oligarquía que se niega absolutamente a acatar, digamos, una situación de integración en un proyecto europeo más grande que ellos, que era lo que Carlos V, que era el soberano legítimo de esos territorios, como luego lo fue su hijo, pretende construir. Y entonces, evidentemente, esto no puede hacerse más que denigrando no solamente al rey, sino al pueblo europeo que apoya a ese rey más que todos los demás de una manera absolutamente brutal. Y entonces ha habido que negar, por ejemplo, que el duque de Alba, que realmente lo que ocurrió en los Países Bajos fue una guerra civil. Fue una guerra civil entre neerlandeses, unos que apoyaban al rey y apoyaban esa integración en el proyecto imperial europeo común, y aquellos que defendían la secesión y el rechazo a esa unidad superior. Y entonces, claro, resulta que Alba llevaba más neerlandeses con él que neerlandeses llevaba a Guillermo de Orange. Esto era tremendo, había que ocultarlo porque resulta que había que escribir de otra forma la guerra de los Países Bajos, había que escribirla como la historia de una intervención extranjera, la historia de una intervención en la que el dinero de los príncipes luteranos y el dinero inglés y el dinero francés es absolutamente determinante para hacer triunfar esa rebelión. ¿Cómo cuenta usted ahora mismo en Holanda, ¿vale?, que el duque de Alba tenía más holandeses con él que Guillermo de Orange? Esto no se podía contar. Claro, destruyendo su figura, de alguna manera. Entonces, hubo que reescribir la historia de ese conflicto como una historia de conflicto entre españoles y holandeses. No lo fue en realidad, fue una historia de conflicto en el interior de Holanda. Y la consecuencia de eso fue que aquellas poblaciones católicas, que fueron siempre partidarias del respeto a la autoridad legítima del rey y que no desaparecieron nunca en Holanda,
han vivido hasta el siglo XIX sometidas a leyes de secesión, digamos, perdón, a leyes de segregación religiosa que les han impedido el acceso a la función pública, el acceso al ejército, y que los han convertido en ciudadanos de segunda. Y eso cualquiera lo puede ver, se llamaba vertwilling en holandés, o sea, la columnización de la sociedad. A esa parte de la sociedad holandesa no se la ha visto, no se la podía ver, ha sido invisible hasta el siglo XX. Bueno, toda esta leyenda negra que nos estás contando nos ha perseguido hasta ahora. Yo no sé si tiene mucho que ver también en el concepto que nosotros mismos tenemos de nuestro país, en el poco espíritu patriótico y muchas veces la imagen que tenemos de nosotros mismos. Tiene todo que ver, tiene todo que ver. Es decir, porque hay un momento, mientras esta leyenda negra se está construyendo, hay un momento en que los españoles son perfectamente conscientes de que esto existe y no se preocupa mucho. La generación de Lope de Vega, de Cervantes, el Siglo de Oro, no les preocupa mucho en realidad. Pero luego se produce una evolución, y es que hay un cambio de dinastía en el siglo XVIII, llega una dinastía francesa, y con esa dinastía llega esa ilustración francesa, que viene con todos sus tópicos hispanófobos absolutamente asumidos. Claro, a la ilustración francesa, como franceses que son, les viene muy bien, digamos. Todo lo que perjudica lo que hay al otro lado del Pirineo me favorece a mí. Eso era clarísimo. Lo chocante es que ese estilo de pensamiento se introduce también entre las élites políticas e intelectuales españolas. Y entonces lo que sucede es que desde el siglo XVIII en adelante se produce una especie de acostumbramiento, un proceso de normalización de todos esos tópicos, de tal forma que cuando llegamos al siglo XIX es evidente para cualquier español que los españoles han sido bárbaros, han sido intolerantes, han destrozado culturas indígenas y han sido un pueblo anómalo en la cultura Y es mentira, europea. que quede claro. Es absolutamente falso. Que quede claro. Bueno, incluso se ha empezado a rescatar, seguro que conoce a Blas de Lezo, el almirante que venció a los británicos Claro, en Cartagena este de Indias. proceso que decía yo antes de borrado Claro. y de iluminación de determinados procesos. Es decir, todo el mundo inglés o español europeo conoce lo que sucedió con la Gran Armada de Felipe II. Pregúntele a un inglés qué pasó en Cartagena de Indias entre Bueno, Lord es que Vernon. acuñaron incluso una moneda los ingleses para conmemorar esa batalla y resulta que la había ganado un español. La había ganado Blas de Lezo con 6 navíos frente a casi 200 navíos, creo recordar. 180 y tantos barcos. Ha sido el mayor desembarco que registra la historia hasta Normandía, se dice pronto. Y sin embargo los ingleses consiguieron que aquel fracaso se olvidara absolutamente, no solamente en el contexto europeo, sino dentro de su propio país. Es decir, el rey prohibió que se mencionara aquellos hechos, las monedas fueron retiradas, hoy alcanzan una cifra fabulosa en el mercado de la numismática, en ella se ve a Blas de Lezo, que ya tenía una pierna menos, ¿no? Pero se le ve con 2 piernas arrodillado, y a Lord Vernon diciendo, bueno, el orgullo de España humillado por Lord Vernon, ¿no? Y sin embargo, esta historia nadie la conoce. Y todo el mundo conoce, en cambio, la historia de la Invencible. Claro. ¿Entiende cómo es ese mecanismo que yo he llamado el de la ley del silencio? María Elvira, alguien que haya leído su libro le ha dicho, pues no termino de creerme lo que me cuentas. O sí, o dice, qué bien que nos estás abriendo los ojos. Mi primera sorpresa ha sido que el libro... ¿Va por la tercera edición? Va por la cuarta. ¿Ah, cuarta ya? Va por la ¿Cómo cuarta. que por la tercera? Porque la cuarta no me ha llegado todavía, pero sé que ya va por la cuarta. Y lo que me ha sorprendido, primero me ha sorprendido que el libro se venda, que es decir, el libro es muy gordo, tiene 470 páginas y no es barato. Y entonces que un libro de esta naturaleza de pronto se convierta en uno de los libros más vendidos, para mí ha sido absolutamente sorprendente. Bueno, quiere decir que nos interesa nuestra historia. A mí eso me encanta y realmente casi casi todo el mundo que se acerca a mí para preguntarme me lo hace con una gratitud, como si yo hubiera hecho algo por todos, y eso también me resulta muy gratificante. Pues nosotros le agradecemos mucho que haya venido aquí a contarnos toda esta investigación, yo decía, ardua investigación, para abrirnos los ojos a la historia, que es muy importante. Tenemos que hacerlo, porque realmente esto no está muerto y afecta a nuestro presente, y mucho. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos ahora ya a ver cómo viene la actualidad de la prensa, con lo que destacan los periódicos en las portadas de hoy. Por ejemplo, con 15 años yo tenía ya absolutamente decidido que iba a estudiar clásicas, y eso lo sabía, me interesaba el mundo romano y lo griego muchísimo, y pensaba que era prácticamente imposible intentar entender mi mundo contemporáneo sin empezar desde tan atrás. Estaba siempre ahí, como el paisaje. La historia hay que investigarla, no es el relato que aparece a primera vista delante de nosotros.
porque la historia de España se ha construido sobre toneladas de propaganda que cayeron sobre ella desde el siglo XVI en adelante, y por supuesto la versión protestante de esa historia está construida sobre los pilares de la leyenda negra irremediablemente. Todos esos prejuicios hispanófobos fueron asumidos más tarde por el liberalismo, y realmente a principios del siglo XX no había nadie que se cuestionara que la historia de España pudiera no haber sido una historia de intolerancia religiosa y persecuciones, pudiera no haber sido una historia de ignorancia, pudiera no haber sido una historia de atraso, o pudiera no haber sido una historia de masacres sobre pueblos indígenas. Bueno, yo empecé a interesarme por el problema de la leyenda negra, pienso que en el momento en que me di cuenta, estudiando Roma, que los romanos habían tenido en su historia un fenómeno muy parecido a ese. ¿Contra qué podía ir de un romano? Contra su reputación, ¿no? Pues eso sucedió luego en el caso del Imperio Español y muy visiblemente contra los Estados Unidos de América en estos tiempos, y ha ocurrido también contra Rusia. Me interesaba bastante añadir un capítulo sobre Rusia, porque para la opinión pública española ni siquiera la palabra rusofobia, el lector español ni siquiera es consciente de que tiene una visión de los rusos que ha sido absolutamente fabricada en un momento determinado. El imperio es una apertura al mundo que te obliga a mezclar lenguas, a tratar con desconocidos, a intentar estructurar políticamente. Todos los imperios son multinacionales, multirraciales y normalmente multirreligiosos. Y para poderlos llevar adelante es necesario una mano izquierda enorme, una cantidad extraordinaria, no muy propia del ser humano, de tolerancia y de capacidad de pacto y de capacidad de entendimiento con quien no se parece a ti absolutamente en nada. Y esos pueblos terminan agotándose y por lo tanto, digamos, pudriéndose hacia el interior, ¿no? Así acabó Roma, como el Imperio Español se fue consumiendo internamente. Y no lo veremos porque al Imperio Americano le queda todavía un tiempo largo, pero ya veremos cómo Estados Unidos sufre el mismo proceso ese hacia el interior. Los imperios avanzan siempre, por ejemplo, por replicación de sí mismos, no estableciendo colonias. Como España, cuando se expandió, reprodujo las instituciones de Castilla y sus modos de organización allá donde fue, y nunca creó un sistema jurídico aparte para esos territorios. Todos los súbditos de Felipe IV eran súbditos de Felipe IV, indios o no indios, mestizos o no mestizos. El colonialismo jamás, es decir, el colonialismo se basa profundamente en la distinción entre la metrópoli y sus colonias. Sus estatutos jurídicos están absolutamente diferenciados. El indio nacido en la India no tiene pasaporte británico, nunca. Llamamos Imperio Británico a la expansión por la India y otros territorios, duró 70 años, más no pudo durar, porque o el imperio ofrece más de lo que quita, o el imperio integra, o el imperio no permanece. Una cosa muy buena que tienen los imperios es que son patológicamente burócratas y entonces dejan documentos por todas partes, ¿no? Y uno ve esos crecimientos de población que se producen en las grandes ciudades de América y lo puede contrastar pues con los crecimientos, o sea, con las oleadas, digamos, de españoles que van para América, y se da cuenta de que los españoles son muy pocos. Son siempre muy pocos. ¿Y quién llenaba Ciudad de México? Y Veracruz, y Guanajuato, y Lima, el Cuzco, en fin, ciudades que en el momento de la independencia muchas tenían más de 100.000 habitantes y que eran mejores que todas las que había en la península ibérica sin discusión. ¿Quién las llenaba? Sí, no podían ser españoles, tantos no habían llegado allí. Es decir, tenemos en la cabeza la idea de que Hispanoamérica es pobre. Hispanoamérica es pobre ahora. Hispanoamérica no era pobre cuando se independizó, en absoluto. Era muy rica. La primera manifestación seria y sólida de hispanofobia está en el humanismo italiano. O sea, la idea de que España es un país medieval, por ejemplo, es del humanismo italiano. Tachan el imperio que les molesta como medieval, porque ser medieval para ellos era lo peor que se podía hacer. Es decir, los españoles, para los humanistas, no solo eran atrasados, o sea, medievales, sino que además habían mezclado, tenían un trozo de historia muy rara, ¿no? Y se habían mezclado con judíos y se habían mezclado con moros.
Y eso además era absolutamente conocido. El teatro de Lope de Vega demuestra que estos prejuicios los españoles los conocían a la perfección. Y no les importaba nada. La gente se reía de aquello y le daba completamente igual. Que es una actitud que es muy frecuente también en los imperios, de la misma forma que los romanos se tomaran a chifla y se lo tomaron más de una vez y de dos y de muchas. Las cosas que los griegos escribían sobre ellos y los judíos, Flavio Josefo, etc. Pues los españoles en su época también se lo tomaban a broma. O sea, mientras el imperio, digamos, mantiene el espíritu alto y el espíritu, digamos, de superación de sí mismo, el espíritu de frontera, puede ser consciente y le puede afectar, pero no demasiado. Eso empieza a afectar después. Pues ¿en qué momento empieza a bajar? Pues empieza a bajar claramente en el momento en que se empiezan a asumir como verdaderos todos los tópicos hispanófobos que va repitiendo la Ilustración. Y ese momento es la segunda mitad del siglo XVIII. Después de esa maravilla, no exagero, ¿no?, que es el siglo de oro español, el siglo XVIII es letal, o sea, es helador, absolutamente, se congela, la literatura se congela, porque el estilo ilustrado que habían traído los Borbones era impropio absolutamente de lo que había sido el estilo de la cultura española. Eso era algo que aquí uno no se puede imaginar a un señor como Lope de Vega en un salón, ni a un Cervantes en un salón. Esta gente iba por libre en la vida y no tenían vinculación alguna con los círculos de poder, lo cual les mantenía la lengua muy suelta. Y eso fue una ventaja extraordinaria, es decir, esas críticas feroces cervantinas, esos sonetos de cachondeo total, hasta el último poeta de la última Mesoncillo de Madrid era capaz de escribir un soneto contra Felipe II, se quedaba tan pancho y no le pasaba absolutamente nada, ¿no? Es después cuando el estilo cambia, se asume absolutamente todos los tópicos franceses que llegan empapados, interesadamente, claro está, de las ideas de la España atrasada, la España intolerante, la España que venían repitiéndose desde el protestantismo y aún de antes, y se produce un fenómeno que no ha dejado de producirse hasta el día de hoy y forma parte del carné de ser un intelectual español que seas muy hispanófobo, que hayas asumido los tópicos de la leyenda negra, que seas con tu país no crítico, hipercrítico, con razón o sin ella. Es decir, es que nosotros hemos estudiado una versión de la historia de Europa que está escrita en el siglo XIX y que es el resultado, primero, del nacionalismo alemán, el italiano también, y que en esa época es también la época en que se reescribe la historia del supuesto imperio británico en el momento de gran expansión, la época victoriana. Es decir, hay 3 reescrituras simultáneas de la historia de Europa, cada una de ellas encaminadas a justificar determinadas cosas. Porque la mentalidad protestante ha funcionado siempre, como todas las mentalidades duales, crecen y triunfan generando un enemigo. El protestantismo funciona con esa mentalidad dual y los nacionalismos también. Y el problema es que España está en el disco duro de varios nacionalismos, no me refiero a los que nosotros tenemos ahora en nuestras versiones folclóricas locales, sino de varios nacionalismos europeos muy profundamente incrustados. Es decir, la idea de que España ha sido la que ha estorbado el desarrollo de distintos países europeos está en el nacionalismo alemán hasta los tuétanos, cuando ya los españoles estaban completamente al margen de esta historia y no pensaban en ello ni nada, de la gente del 98, por ejemplo. En el otro lado lo comprendo, lo que no puedo comprender es la actitud suicida. Es decir, mientras el país era grande, mientras era un imperio, mientras podía defenderse en el mundo, mientras tenía su real de A8, imponía su moneda donde quería, etcétera, etcétera, pues diga usted de mí lo que dé la gana, que a mí me da igual. Pero una vez que ese imperio se divide en pequeñas naciones y nosotros ahora somos una muy pequeña nación, arrastrando una historia tremenda que puede ser utilizada contra nosotros en cualquier momento, el empeñarse en ignorar ese hecho, me parece verdaderamente suicida. Hemos visto en igualdad de condiciones cómo las primas de riesgo español eran siempre superiores a las de cualquier otro país. ¿Por qué? No hay que investigar mucho, solo hay que echarle un vistazo a la prensa económica extranjera, Economist, Financial Times, etc., y ver, y leer. Y otra vez están ahí, todos los viejos tópicos. De España, un país indigno de merecer confianza, no se puede confiar, eso es territorio de Rapajoe.
territorio africano, son raros, están en Europa con un pie dentro y otro fuera, tienen una historia diferente y aparte, ellos no son como nosotros, etcétera, etcétera. Luego desconfiamos de ellos, luego le prestamos dinero, pero con más intereses. Y esto ha sucedido así. Y la mayor parte de los españoles creo que no lo sabe. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué armas? O sea, la prima de riesgo de España sube 1 punto, 1,5 puntos más, hasta 2, más incluso, y nadie le dice a la gente por qué. Eso hay que contarlo, porque lo último ya que le puede pasar a uno es que te abofetee y no veas siquiera quién te está dando las bofetadas, ¿no? La verdad os hará libres, quizás sea cierto, pero a mí tampoco me importa. Quiero decir que la verdad es la verdad, os haga libres o no. La verdad es la verdad y merece ser conocida. A mí me resultó maravilloso descubrir ese mundo de pactos que había habido en América, ¿no? Conforme los españoles avanzaban. América Latina está llena de celebraciones de pactos, que ya se han olvidado que fueron pactos. Pactos que en un momento dado se hicieron pues, con los mapuches, con los totonacas, con los muiscas, con los payos, con los ópatas, con los, yo qué sé, tropocientos mil. Con ellos se pactó y se hicieron alianzas que duraron siglos. Merece ser mejor conocido, mucho mejor conocido y mucho mejor estudiado de lo que lo ha sido, porque ha sido realmente uno de los grandes momentos en la historia de la humanidad, sin duda. No porque sea nuestro, nosotros no tenemos ya nada que ver con ese imperio, eso lo digo al final, le sienta mal a todo el mundo, pero hay que aceptar el hecho de que ese imperio existió y dejó de existir. Y lo construyeron nuestros antepasados que son antepasados nuestros y de los mexicanos y de todo el mundo. Nosotros de ese imperio no somos más que un cachito desgajado y nada más. Pero ese imperio fue un momentazo tremendo en la historia y merece, yo creo que en algún momento llegará a ser mejor conocido de lo que lo es y mejor estudiado de lo que lo es. De los grandes imperios de la historia de la humanidad, desde luego el español fue uno y no cabe en absoluto avergonzarse de él. Habrá que avergonzarse de todo lo que hemos hecho después, pero de aquellos 3 siglos y medio, desde luego, no hay vergüenza posible.